iniciamos con nuestros dos servicios, amén. El de las 7:30 también estuvo lleno, vinieron varios hermanos y hay algunas familias que todavía están de vacaciones, mientras ya en febrero retoman, pero a partir de esta fecha iniciamos con nuestros servicios los domingos a las 7:30 y a las 10 y los miércoles a las 7 de la noche. Entonces sean todos bienvenidos. Vamos a disponernos para escuchar los anuncios y también para escuchar la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que es un privilegio el congregarnos y les motivamos a que este año uno de los propósitos sea no dejarnos de congregarnos, porque algunos, dice la palabra, tienen por costumbre no congregarse, pero la Biblia dice que nosotros no tenemos que tener esa costumbre, sino debemos ser diligentes en congregarnos. Así que les motivamos porque, como dice la palabra, nos alegramos con los que decían a la casa de Jehová que iremos, y es un privilegio, hermanos, es realmente un privilegio que usted y yo tenemos, el poder venir a este lugar, tener esta libertad que tenemos en Colombia de congregarnos. Así que este año sea ese nuestro propósito. Recuerden, hermanos, que a partir de febrero iniciamos con los discipulados. Nosotros les estamos informando en qué semana de febrero, por estos días vamos a estar haciendo las inscripciones. El Ministerio de Consolidación, que son las hermanitas que tienen el chaleco azul, ellas les colaboran para hacer las inscripciones. Recuerden que hay 4 discipulados y todos van a llevar un orden este año. Los que no los han hecho van a comenzar con fundamentos de la fe, formación de nuevos discípulos, liderazgo, y después pasan con el pastor a realizar el de conociendo a Dios. Ese es el orden y les motivamos para que puedan asistir a esos discipulados. Los vamos a hacer normalmente los días jueves a las 7 de la noche en este lugar. Entonces desde ya usted se va a inscribir y nos deja su nombre y su teléfono y nosotros les vamos a estar orientando. Creamos el grupo para decirles en qué fecha iniciamos. Los hermanos que hicieron un nivel el año pasado recibieron unos certificados. Algunos no vinieron el 29 de diciembre, que fue el último servicio. Los tenemos. En Consolidación están algunos certificados para entregar de esos hermanos que pudieron recibir el certificado. Y por favor, inscribámonos, es muy bonito aprender de la palabra de Dios. Vamos a tener también un ayuno congregacional. Toda la iglesia invitada a ayunar, van a ser 3 días de ayuno. Iniciamos el día viernes 31 de enero, el sábado 1 y el domingo 2. La idea es, hermanos, que usted saque ese tiempo. El domingo vamos a estar toda la iglesia en el culto, pero vamos a estar ayunando. Y el sábado vamos a estar aquí en ayuno. El viernes vamos a estar aquí en ayuno. Recuerde, viernes 31 y terminamos el domingo 2. Para el equipo de servidores, la primera reunión va a ser el sábado 8. Recuerden los servidores, sábado 8 de febrero a las 4 de la tarde en este lugar va a haber un tiempo de ministración y de poder prepararnos para el servicio de este año. El sábado 8 de febrero a las 4 de la tarde los servidores que están activos en los ministerios están cordialmente invitados. Amén. Y hermanos, vamos este año a actualizar la base de datos de nuestra iglesia, porque hay varias familias que se han incluido este año y desde el año pasado. Lo vamos a hacer de una forma, con un formulario digital, lo vamos a enviar, y para los que se les dificulta de pronto digitarlo, vamos a estar en los servicios con algunos jóvenes haciendo la digitación. Es muy importante para la iglesia tener esta base de datos. Nos la exigen también dentro de la parte administrativa, en la parte de organizar, para tener los datos de los hermanos que se congregan. Entonces, para que por favor, es necesario que haga usted parte del WhatsApp de la iglesia. Tratamos de que solo la información que se envíe sea de la iglesia. A veces el pastor publica algunos empleos
que nos informan, entonces los enviamos por ese grupo, pero tratamos que recordamos los horarios, las actividades. Entonces, por favor, agréguese al grupo de WhatsApp de la iglesia, las hermanitas de conciliación. Si usted no está, nos dice y los agregamos, ¿listo? Al grupo de WhatsApp de la iglesia para que usted pueda estar como presente en las actividades. Bueno, hermano, entonces ya quedaron todos los anuncios, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa. Yo le decía a mis hermanitos esta mañana que a Dios le costó demasiado, fue un plan maravilloso poder dejarnos a nosotros esa palabra, y esa palabra está diseñada, dice que no es voluntad suya, ni mía, ni de ningún humano, que es voluntad de su Dios, de su Padre Celestial, y que es para nosotros. Entonces vamos a estar muy atentos porque esta mañana fui muy edificada con el mensaje y vamos a seguirlo retroalimentando para que ustedes puedan tener esta palabra en su corazón, que estoy convencida, hermanos, que si usted la oye atentamente y la pone por obra, le va a edificar a usted y a los que están alrededor suyo. Y hablamos, hermanos, el miércoles 10 de diciembre, casi ya más de un mes, comencé a enseñarle a la iglesia o a hacer la lectura de tercera carta del apóstol Juan, una carta muy pequeña que solo tiene creo que 15 versículos, y ese día les hice una promesa a los hermanos que la revisamos, la miramos, la estudiamos desde el versículo 1 al 8 y quedó pendiente desde el versículo 9 al 15, pero hoy no vamos a ver esos versículos 9 al 15, sino, si Dios lo permite, este miércoles la terminamos. Pero en ese servicio de ese miércoles vimos del versículo 1 al 8, y estudiando la palabra, el Señor me llevó a meditar un mensaje, trajo a mi corazón un mensaje, a meditar en su palabra y a detenerme en el versículo 5 al 8. Y se ha titulado este mensaje, La grandeza del servicio. ¿Cómo es, hermanos? La grandeza del servicio. También, hermanos, extendemos una invitación y un saludo especial a los hermanos que se conectan por las redes sociales de nuestra iglesia. Es muy importante para nosotros también que nosotros podamos estar atentos por las redes sociales, porque esto nos permite que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Así que también son bienvenidos a esta transmisión. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar. Voy a leerles del capítulo 1 al 4, del versículo 1 al 4 de tercera de Juan, para hacerles un medio resumen de lo que vimos ese miércoles, porque hoy nos vamos a detener a estudiar otro tema que está aquí implícito, y vamos a leer versículo 1 al 4. Dice así: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién escribe la carta o la tercera carta de Juan? El amado apóstol Juan. El apóstol Juan, ya siendo anciano, él escribe varias cartas. Fue el escritor del Evangelio según San Juan, de la primera y la segunda, y a la que estamos leyendo, que es la tercera carta de Juan, siendo un anciano. ¿En qué año? Probablemente se escribió a finales o a fines de los años 80 después de Cristo, ya que Cristo viene a la tierra, hace su ministerio, asciende, Dios lo resucita por el Espíritu Santo, Él asciende a los cielos, encomienda a los discípulos, a la iglesia, el Evangelio, y después ellos salieron a predicar el Evangelio, y después de Cristo, en los años 80,
el Señor le da esta palabra a Juan para que la escriba a la iglesia. ¿A quién se la escribió? A un hermano como usted y yo. Un hombre que tenía un nombre muy particular y que sé que lo vamos a memorizar muy rápido. ¿Cómo se llamaba? Gallo. Gallo. Y ese hombre era un líder en una iglesia de Asia Menor y era un hombre, un servidor. Entonces Juan era el apóstol, era la autoridad apostólica que supervisaba y pastoreaba las iglesias de ese sector. Y aquí él le habla a Gallo. Uno, por la escritura y lo que acabamos de leer, se da cuenta que Gallo era un hermano muy amado por Juan. En el versículo 1 él lo llama el amado, a quien amo en la verdad. Había una armonía especial, había una relación. Eso es la relación que hay entre hermanos. Y esa es la relación que había de Juan para él. Y le hablaba con este cariño. Pero también vemos en el versículo 2 que como él le amaba, él quería que Gallo fuera un hombre próspero. El versículo 2 nos enseña que Gallo era un hombre próspero espiritualmente. Él le dice, yo deseo. Qué bueno cuando uno desea que los demás, ¿qué? Prosperen. Eso habla mucho de lo que Dios hace en mi corazón. Yo deseo que prospere mi hermano. Y él deseaba que Gallo prosperaba y él le dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, que tengas salud. Qué bonito deseo, ¿cierto? Porque qué importante es la salud. Sin salud, hermanos, ¿nos qué? Nos imposibilitamos. Y Juan quería que él fuera próspero, tuviera salud, así como su alma, ¿qué? O sea que eso es muestra de que la vida de Gallo era firme, era una vida creciendo, constante en el Señor. ¿Sabe qué es la palabra bendecir? La palabra bendecir es hablar bien del otro o hablar cosas buenas para el otro. Y yo veo aquí que la intención de Juan era ver prosperado ¿a quién? A Gallo. Entonces, estamos haciendo un resumen de lo que vimos hace un mes. Gallo tenía un buen testimonio, lo que leímos en el versículo 3. Dice que los hermanos daban testimonio de cómo él caminaba, ¿qué? En la verdad. Y miramos que es lógico que cuando yo camino en la verdad, porque esa verdad es Cristo, tengo un buen testimonio. ¿Por qué? Porque caminar en la verdad es que el carácter de Cristo está ¿en dónde? En mí. Entonces, si el carácter de Cristo está en mí es porque yo camino en Él, porque Él está en mí. Entonces, las personas que caminamos en la verdad, en Cristo, podemos dar un buen ¿qué? Testimonio. Y ese tema lo vamos a mirar el miércoles, si Dios nos da la vida y no sucede ninguna cosa extraordinaria de aquí al miércoles. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a mirar los dos testimonios que da esta carta de dos hombres, uno que es digno de imitar y otro que no es digno de imitar. Hermano, me adelanto un poquito, usted siempre va a tener delante de usted, dentro de un contexto de iglesia, dos tipos de testimonio, uno que es digno de imitar y uno que no. Usted escoge cuál imitar. Y lo vamos a ver, porque muchas personas dicen, no, es que yo no voy a la iglesia, no sé por qué me salió un poquito del tema, pero no voy a la iglesia porque yo veo que ese hermano que vaya le hace morcillas al diablo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo. El no ir a la iglesia está haciendo, él no se está acercando a Dios. Entonces, vamos a encontrar testimonios y Dios nos lo va a mostrar por esa palabra. Usted verá, imiten lo bueno.
y den testimonio de lo bueno. Yo quiero ahí profundizar el miércoles algo, hermanos, porque el Señor me hablaba acerca de que yo debo prestarme para dar ese el buen testimonio y cerrar mis oídos para dar mal de testimonio de mis hermanos, aunque los vea de frente. El mal testimonio de una persona no es una causal para que yo niegue la posibilidad de seguir a Cristo. No, porque Él murió por los de mal testimonio y por los de buen testimonio. Amén. Bueno, pero no me voy a ir porque esa no era la idea, eso lo vamos a mirar el miércoles. Entonces, vimos, Gallo era un hermano amado por el apóstol, Gallo tenía un buen testimonio y cuando caminamos en la verdad, esto me gusta como lo dice la palabra, alegramos el corazón de la iglesia. Qué bonito, mire lo que dice el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, decía Juan, sino que mis hermanos anden, ¿qué? En la verdad. O sea que Juan, para el gozo mayor del corazón de Juan, más que encontrarse un tesoro en estos momentos, era ver que sus hermanos, que la iglesia caminara, ¿qué? ¿Sabe qué usted produce cuando usted camina en la verdad? Los de su casa, dice la Biblia, usted es luz, usted alumbra y usted alegra el corazón de su pastor. Eso es una realidad, de su pastor. Cuando usted camina en la verdad de Cristo, se produce gozo en el corazón. Y estas características las vimos en Juan. Ahora, nos vamos a detener un poco. Si usted ve que alguien se está durmiendo por el calor, usted me lo pellizca ahí, ¿sí? No me lo deje dormir. Entonces, lo siguiente, nos vamos a detener un poco desde el versículo 5 al 8. Ahí vamos a mirar cómo esta palabra va a ministrar nuestro corazón, hermano, y yo sé que ninguno de los que estamos aquí, sean jóvenes, mujeres, hombres, puede ser insensible a esta palabra que es de Dios. Y vamos a mirar cómo el Señor va a mostrarnos aquí en estos versículos la grandeza del servicio. La grandeza del servicio. Y vamos a mirar que Dios elogia el servicio de Gallo. Elogia el servicio que Gallo tiene para con la iglesia de Cristo y el cuidado que él tenía por los obreros del Señor. Él los va a elogiar. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 8, del 5 al 8. Dice así, estamos ahí, tercera carta de Juan, versículo 5 al 8. No tiene capítulos porque es solo un capítulo. Dice así, mucho me regocijé porque me estaba devolviendo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, ¿para qué? Para que cooperemos con la ¿qué? Con la verdad. Entonces, hermano, vamos a mirar cómo Dios elogia. Vamos a desarrollar, creo que son 6 puntos rápidamente, de cómo Dios elogia el servicio o por qué la grandeza del servicio. ¿Por qué la grandeza del servicio? Primero, porque cuando servimos nos conducimos fielmente. Recuerde, cuando servimos nos conducimos ¿qué? Fielmente. ¿Cuál fue la expresión que el Espíritu Santo usó para referirse a Gallo? Le dice en el versículo 5, fielmente te conduces, o sea, tú estás haciendo lo correcto, le está diciendo, tú eres fiel a Dios, te comportas fielmente, procedes fielmente cuando sirves, es lo que cuando prestas ¿qué? Un servicio a los hermanos, o sea que
Cuando prestamos un servicio, cuando servimos al Señor, nos estamos conduciendo como hermanos fielmente. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice: querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. ¿Qué era lo que hacía Gallo? Gallo era un hombre que cuando pasaban, digámoslos así, esos maestros itinerantes, quiere decir que ellos no tenían como un lugar donde llegar, o sea, de propiedad, sino que ellos iban de lugar a ¿qué? Al lugar. Y Gallo los atendía, les prestaba su casa, los hospedaba en su casa, les daba alimentación y servía en todo lo relacionado a la iglesia. Entonces, el servicio para la iglesia, escuche eso, el servicio que hacemos nosotros a la iglesia de Cristo, el servicio que nosotros hacemos es una muestra de nuestra fidelidad a Dios, de la fidelidad de nuestra vida ¿qué? Hacia Dios. O sea, a través, hermanos, a través del servicio, la segunda parte, reflejamos nuestro amor hacia Dios. Y mire lo que dice. Vamos a mirar, el servicio de Gallo es un testimonio del amor que hay en el corazón de este hombre para con Dios. Los hermanos veían el amor que Gallo tenía hacia Dios y la fidelidad a través del servicio. Ellos llegaban a ese lugar sin conocerlos, porque eran desconocidos. Ellos llegaban a ese lugar y cuando veían el corazón voluntarioso, la prontitud, la disposición que había en este hombre, ellos salían a ese lugar, se iban muchas veces a los apóstoles y daban informes y decían: oye, ese hombre camina en la verdad de Dios. ¿Por qué? A través de las relaciones que Gallo hacía con estos hombres que les visitaban y de su servicio. Porque es un reflejo, hermanos, porque lo vamos a ver. Este versículo lo leímos un culto y lo vamos a volver a leer. Hebreos 6:10. El servicio es una muestra de nuestro amor a la iglesia y a los hermanos, pero es la mayor muestra de nuestro amor a Dios. Mire lo que dice Hebreos 6, capítulo 10. Lo voy a leer con ustedes aquí porque quiero que usted ponga mucha atención. Acá hay una palabra especial de Dios para mí, para usted. Mire lo que dice, pues Dios no es ¿qué? Me gusta saber que Dios no es injusto, porque nosotros sí que lo somos y a veces destruimos a los demás con nuestros conocimientos, con nuestras apreciaciones, con nuestras publicaciones, pero Dios no es ¿qué? ¿Y cómo vamos a comprobar? Usted me va a ayudar aquí a entender cómo vamos a comprobar la justicia de Dios. O sea, Dios no es injusto, o sea, Él es justo. ¿Para qué no es injusto Dios? ¿Qué dice ahí? Dice, Dios no es injusto, ¿no qué? No olvidará. ¿Qué es lo que no olvidará Dios, iglesia? Dios va a olvidar todos los premios que usted hizo en esta tierra, todos los premios que recibió, los diplomas colgados, a eso Dios. Pero ¿qué no va a olvidar Dios de usted? Mire, con cuánto esfuerzo han trabajado, ¿para quién? Ahí detengámonos. Mire, hermano, cuando uno sirve a la iglesia de Cristo, no le estamos trabajando al pastor Wilson y a la pastora Ruth. No están trabajando al líder del ministerio. No le estamos trabajando a una misión. No le estamos trabajando ¿a quién? A Él. Porque es su iglesia. Y porque si hay alguien que tiene cuidado de su iglesia, ¿es quién? Es Cristo. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia, asolándola, le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces, Él no va a olvidar. Él no es injusto. ¿Por qué no es injusto? Porque Él no va a olvidar con cuánto esfuerzo ustedes han trabajado para Él. Cuando usted trabaja
por la iglesia, trabaja ¿para quién? Para Él. Y mire lo que dice, ¿y cómo han ¿qué? Demostrado su amor por quién? ¿Cómo demuestra usted el amor por Dios? ¿Cómo usted demuestra? Léalo. Dice, sirviendo. Sirviendo es la demostración de mi amor por Dios. Sirviendo ¿a quién? A otros creyentes, como todavía lo que lo hacen. O sea, ellos lo hacían y el apóstol está diciendo todavía que lo hacen. O sea, ellos perseveraban en ese ¿qué? Servicio. Y yo les hablo, hermanitos, Dios este año, la gente se proyecta, nos proyectamos y es bueno. Pero ¿sabe cuál es el primer proyecto de su corazón? La primera cosa, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Eso debe ser lo primordial. Servirle a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? En Malaquías. Le dijo, sus palabras han sido violentas para conmigo. Cuando ustedes han dicho, de nada sirve, de nada vale, yo mejor dejo el servicio, yo como que ya no voy a servir más. Han sido violentas. ¿Cómo no servirle al que nos salvó? ¿Cómo no servirle al que nos cuida? ¿Cómo no servirle, hermanos? Si le va a dar ese aplauso, acompaña a la hermana y déselo fuerte al Señor, amén. ¿Cómo no le vamos a servir a Él? O sea, entonces aquí vemos en la palabra que cómo demostramos nuestro amor hacia Dios cuando servimos a la iglesia, hermanos. Tercero, hacemos el bien cuando escogemos servir. Hacemos el bien. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Bueno, vamos a leer el versículo 6. 6. Dices, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estamos en la tercera carta de Juan. No se vayan a perder porque vamos a estar ahí mirando algunos versículos. Entonces, dice, los cuales, voy a leerlo desde el 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor. O sea, ¿cómo podían los hermanos o cuál era ese testimonio del amor del corazón de Gallo que ellos llevaban? ¿Por qué ellos lo podían evidenciar ese amor? Porque Gallo ¿qué? Servía. O sea, el servicio les daba a ellos ese testimonio y iba y anunciaban. Ahora, mire lo que dice el versículo, dice, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea, hacemos bien cuando servimos ¿quién? Cuando escogemos servir, cuando escogemos consagrarnos, hermanos, porque cuando hablamos de servicio, hablamos de nuestra vida rendida a los pies del Señor. Cuando hablamos de servicio, es como le dijo el Señor Jesús a Satanás. Satanás quería recibir honra y el Señor Jesús le dijo, oye, vete, porque solo al Señor tu Dios ¿qué? Adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. O sea, si Él es mi Señor, hay una adoración y hay un servicio. O sea, es consecuente eso para mi vida, porque Satanás quería que Jesús se rindiera a los pies de Él y le dijo, yo te voy a dar alimento, te voy a dar los reinos, entonces tú me vas a servir, me vas a adorar. ¿Por qué le decía a Satanás eso? Porque Satanás sabía que si Él se convertía en el Señor de Jesús, ¿qué iba a recibir de Él? Adoración y servicio. Y entonces Jesús le dice, Satanás, vete, porque al Señor tu Dios, o sea, yo solo adoro a Dios y yo solo sirvo a Dios, porque el Señor era su Padre,
era su Señor. Así que si Él es su Señor y Él es nuestro Señor, nosotros a Él le adoramos y le servimos. No es negociable, no es tener prioridades. Cuando a veces a mí me da como tristeza cuando uno escucha a alguien que dice, no, es que voy a cesar porque tengo trabajo, mucho trabajo en mi empresa, entonces voy a dejar a un lado el servicio de la iglesia, porque yo digo, bueno, Señor, tú tienes el control, pero hay algo falto de entendimiento. Hay algo falto de entendimiento, porque ¿sabe qué es lo que persevera, lo que Dios no olvidará? Ese servicio, ese amor a la obra. Y seguimos con el cuarto punto. Bueno, antes del cuarto punto, retomar aquí que hacemos bien cuando encaminamos a otros al servicio. Cuando nosotros motivamos a otros a servir, no desmotivemos a nadie a servir, motivemos a los demás a servir. Cuando estos hermanos llegaban y veían a Gallo con esa entrega, porque no solamente servía con su trabajo, sino también con sus recursos le servía, porque los tenía que alimentar, cuidar en su casa. Porque así también nosotros servimos a la iglesia cuando somos fieles y tenemos nuestro corazón en apoyar el reino de Dios. Por eso Él dice que cooperamos con la verdad. Cuando esos misioneros salen a diferentes lugares del mundo, van donde no hay civilización, donde no hay internet, donde no hay wifi, donde no hay ni luz y donde lo que hay son culebras, peligros, muertes. ¿Sabe que cuando usted apoya a esos misioneros con la provisión, qué estamos haciendo nosotros? Y después lo vamos a mirar más cooperando con ellos. Como se dice, estamos sirviendo. Asimismo, ese ministerio de dar y de respaldar el reino de Dios se hace, porque cuando Jesús habló de las mujeres en los evangelios, dijo, sobre mí me rodeaban mujeres que me ayudaban en las necesidades en mi ministerio. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Sirviendo con Él, cooperando con Él, y Él tomó esa como parte de ese servicio. Ahora, en nuestro corazón, nuestra prioridad debe ser el servicio. No se desanime, hermano, no se desanime en amar a Dios, en que antes de cualquier, ayer escuchaba un hombre ya, yo lo admiro mucho, una vez vino a Villavicencio, él no es de este país, y este hombre tiene, creo que va a cumplir 90 años, porque cuando vino acá tenía 80. Es un hombre anciano apasionado por el evangelio, por evangelizar. Y este hombre decía, cuando hablo con mis hermanos, les digo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va este año? Los proyectos. Sí, Pastor Alberto, estoy proyectándome, quiero mejorar mi casa, echar mi tercer piso, poner aire acondicionado. Ay, qué chévere, bien, sí. ¿Qué más? ¿Y qué tienes? No, quiero cambiar ese carrito porque le suenan las latas. No, y quiero comer, este año me voy a proponer hacer dieta y a ir al gimnasio. ¿Y qué más vas a hacer? Y no, pastor, y voy a ir a vacaciones porque no he conocido la costa y tengo que conocer la costa. ¿Sí? Y entonces él, ¿y qué más? No, pues eso pasa, son varios proyectos. Él decía, te falta entender el propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo primero que tú deberías decir antes de eso? Este año quiero rendirme al Señor. Este año quiero servirle al Señor. ¿Y sabe qué se produce? Lo que dice la palabra en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Yo les aseguro, hermanos, que usted puede todo eso vivirlo y experimentarlo este año, pero nadie al final, el 31 de diciembre, nada le va a traer más satisfacción y nada va a trascender más que usted haya propuesto en su corazón servirle al Señor, que usted haya propuesto consagrar ¿qué? Su casa al Señor, porque es una forma de servir. Que usted sea una motivadora en su casa para buscar al Señor, que usted sea esa persona que quiere. Yo les decía a los hermanos esta mañana dos cosas. Admiro una hermanita, está aquí en este servicio, no voy a decir quién es, pero tomé el ejemplo de ella, 2 años hacia atrás creo, no sé si estoy equivocada.
ella tomó en su corazón un propósito de congregarse, porque ella venía muy esporádicamente a la iglesia, cada 15 días o cuando pudiera, a veces una vez al mes. Y esa hermanita dijo en su corazón, Dios las llevó, y es una hermanita muy fiel, y tiene un trabajo donde trasnocha, pero ella está todos los domingos y casi la mayoría de los miércoles, la veo congregándose, cuando tiene tiempo en ayuno, está participando, y entró, después de que se puso en esa fidelidad, entró a servir al MIA. O sea, es Dios quien pone eso y es lo mejor que ella ha escogido. Y nosotros debemos ser esos agentes, hermanos, que motivamos a los demás, ¿a qué? A servir, a amar a Dios, porque lo hacemos dentro del contexto de nuestra casa, dentro del contexto de nuestro trabajo, de la vida cotidiana que llevamos. No solamente el servicio a Dios se encierra en estas 4 paredes, no, hermano, Dios nos llama a eso. Y este hombre a su edad, dice, le escuchaba yo ayer y decía que había cumplido, que ya está pronto a cumplir sus primeros 90 años de servirle al Señor, sus primeros 90 años, o sea, él piensa vivir muchos años y tiene una energía para predicar que me lleva a mí casi 50 años más y hermano, y eso es algo como Dios lo usa. ¿Por qué? Es un anciano de 85, 87 y Dios ¿qué? Lo usa porque él se dispone en las manos de Dios. ¿Para qué? Para servir. Entonces vemos por la palabra, hermanos, que servimos, escúcheme esto, que ese es el 4.º punto, servimos por amor del nombre de Él. Entonces, ¿por qué? Mire lo que dice el versículo 7, ya nos faltan 2 puntos, versículo 7, dice, porque ellos, dice Juan, ¿quiénes? Esos maestros que salieron, lo abandonaron todo, salieron por amor del nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué nos motiva a nosotros a servir? A consagrarnos. El amor de Cristo nos contriñe, el amor de Cristo nos hace humillarnos delante de Él, cuando podemos entender su presencia, que es lo mejor. Entonces servimos por amor y Dios se agrada del servicio. ¿Por qué, hermano? Porque estamos siendo canales de bendición, estamos ayudando a otros ¿a qué? A ser edificados. 5, cuando colaboramos y honramos a las personas que sirven en el Señor, estamos cooperando con la verdad. Dios está muy interesado, hermano, en que honremos a los que sirven. No vamos a detenernos aquí, pero sí es necesario hacer una prédica de esto, porque cuando el Señor habla a la iglesia en Tesalonicenses, le dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor, dice, los que los amonesten, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto trae mucha edificación cuando nosotros valoramos el servicio que hacen, ¿qué? Los demás a favor del cuerpo de Cristo. 6, el último punto, y aquí nos vamos a detener un poco. El servicio es una honra. ¿El servicio es una qué? Honra. Vamos a retroalimentar lo que hemos visto. Primero, cuando servimos nos conducimos fielmente. A través del servicio reflejamos nuestro amor hacia Dios. Tercero, hacemos el bien cuando escogemos servir. Servimos por amor del nombre de Él, porque Él nos amó, nosotros podemos servir. 5, cuando colaboramos y honramos a las personas que sirven en el Señor, estamos cooperando ¿con qué? Con la verdad. Usted está participando, aunque usted no sea el protagonista, digámoslo así. Cuando usted está honrando, apoya, usted se está haciendo partícipe de ese ministerio. Ahora, el servicio es una honra. Mire lo que dice San Juan 12:26. Mire lo que vale el servicio para el Señor. San Juan 12:26.
¿Estamos ahí? Sí, vamos a leerlo. Dice, si alguno quiere, estas palabras las dijo el Señor Jesús. Si alguno, ahí estamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. ¿Por qué? Porque el que sigue al Señor le sirve. Y donde yo, ¿qué? Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué dice el Señor? Mi servidor. Le da una identidad. No dice el servidor de la Iglesia de Palabras de Vida Eterna, el servidor de la denominación tal. Dice mi, ¿qué? Mi servidor. ¿Y qué sigue diciendo? Si alguno me sirviere, ¿a quién le servimos? A Él. Mi Padre, ¿qué va a hacer? ¿Usted quiere honra, hermano? Se va a producir honra en el reino de Dios cuando usted y yo decidimos ser fieles a Él, cuando usted y yo decidimos amarle a Él. Se va a producir una honra. ¿Por qué? Porque en Mateo dice que en el reino de Dios el que sirve es el grande. En Mateo dice, ¿quién es el primero en el reino de Dios? El que sirve. ¿Quién recibirá esa honra? El que sirve. Y el servicio, hermanos, no es para enseñorearse, ni para tener potestad, ni tener estatus, ni tener mando. ¿Sabe para qué es el servicio? Para cuidar la grey de Dios. ¿Y sabe quién es la grey de Dios? Nosotros somos la grey de Dios. Dios te ha llamado para cuidar la grey de Dios. ¿Cómo tú cuidas la grey de Dios? Cuando tú te conduces fielmente, cuando se rinde su vida. ¿Por qué? Porque sus oraciones, su santidad. Hermano, cuando uno habla de santidad, no habla de perfección, porque en esta tierra ninguno vamos a ser perfectos hasta que no seamos transformados en este cuerpo mortal, sea transformado. Este cuerpo corruptible, dice Romanos en 1, incorruptible. O sea, pero cuando servimos, cuando nos rendimos a Dios, hay una santidad, hay un anhelo, un hambre, un deseo. No me veo fuera de Él, me rindo completamente a Él. Pasan muchas cosas ¿en qué? En nuestra vida. Y Pedro dijo lo siguiente, algo especial. En 1 de Pedro 5, él dijo que cuidáramos la grey de Dios. Y él dijo, háganlo voluntariamente. Me gusta la expresión que usa el Espíritu Santo, con ánimo pronto. O sea, como que no pierda su energía, su interés, no pierda su fuerza, no pierda su anhelo, sino con ánimo pronto. Diga, y dice, siendo ejemplos de la grey. Hermano, ¿sabe cómo bendecimos? ¿Cómo estamos sirviendo cuando estamos siendo ejemplos de qué? A la grey. Cuando mi vida es un ejemplo, ¿qué? A la grey. Eso suma. Nosotros tenemos un primer ministerio y es nuestra ¿qué? Nuestra casa. Y ahí sí que nos falta crecer. O yo no sé si usted ya lo alcanzó, pero yo necesito más. Y a mí me daba risa, pero debemos motivar a nuestros hijos en el estado en que estén. Me daba risa esta semana porque Valeria y Luciana, como están de vacaciones, ellas se quieren acostar tardísimo y levantarse tardísimo. Eso están en un desorden que yo no sé cómo vamos a hacer para entrar en ese proceso, pero toca comenzar poco a poco. Y entonces nosotros salimos a vacaciones 15 días, gracias a Dios pudimos salir y descansar. Les cuento que nuestros pastores, Ruth y el pastor Wilson, estas 2 semanitas van a estar tratando de descansar un poquitico, porque a veces es difícil, pero ellos están en 15 días como de receso y ya ahorita se reintegran
el 2 de febrero otra vez a su labor pastoral, aunque lo siguen haciendo, pero para que ustedes sepan, por eso no están hoy aquí, y si necesitan algo, pues nosotros estamos para atenderlo junto con la hermana María, junto con el liderazgo de la iglesia, atenderles cualquier necesidad que se pueda presentar. Ustedes saben que pueden contar con nosotros. Ahora, vamos acá. Entonces, Pedro le dice, cuiden la grey de Dios con ánimo voluntario, siendo ejemplos de ella. Y me fascina lo que él dice, me gusta. O sea, es algo precioso. Él dice, después de terminar eso, de motivarnos al servicio, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. El pastor aquí nos ha enseñado que todos nosotros somos ¿qué? ¿Por qué? Porque un pastor pastorea, se cuida y tenemos esa responsabilidad. Y va a aparecer el príncipe de los pastores, hermanos. Y ese príncipe ustedes saben que es Jesús. Él va a aparecer. Él va a aparecer, ¿por qué? Porque así no sé cuántas edades, décadas puedan pasar, pero así como se demoró casi 4000 años la historia desde que creó Dios el universo hasta que vino el Salvador del mundo, la Biblia dice que Él aparecerá. Y cuando Juan vio en Patmos, ya siendo un viejito, y Dios le permite ver la visión de Apocalipsis, dice que él cayó como muerto, que él cayó humillado delante de Dios y que le dijo, oiga, delante de mí, Señor, tú eres el alfa, la omega, el que estuvo muerto, el que vive y el que volverá. Entonces sus ojos van a poder estar, porque él dice, donde esté yo van a estar mis ¿qué? Mis servidores. Entonces debemos motivar a los demás a crecer en el Señor, hermanos. A veces tenemos temporadas difíciles. Yo les decía a los hermanos que ahorita que nos fuimos de vacaciones, pues se nos olvidó muchos hábitos, como que uno está de aquí a allá y entonces la lectura de la Biblia, muchas cosas, y cuando llegué yo dije no, ya mucho descanso, vamos a otra vez las rutinas, a ser esforzados, a madrugar un poquito más y a comenzar. Y entonces, hermanos, dos cosas les iba a contar. Cuando madrugo, me levanto a hacer mi devocional, me siento en mi poltrona, pongo una canción, tengo una canción que me gusta mucho, y comienzo a adorar al Señor. El Señor comienza a traer una paz, un gozo a mi corazón, y yo pienso lo siguiente, nada se compara, hermanos, ninguna red natural, ni lo que usted más, el placer que usted más pueda disfrutar con lo que el Espíritu Santo puede traer al corazón de uno cuando uno permite que pueda contemplar su hermosura. Lo que pasa es que nosotros andamos tan enredados que no contemplamos su hermosura, que no nos dejamos ministrar por su palabra, por su presencia. Y ayer que estaba terminando de organizar las cosas para hoy, le dije a mi hijita, mis dos hijitas están pequeñas, tienen 7 y 12, bueno, 11. Y yo le dije, hija, voy a entrar a terminar de estudiar acá algo, voy a orar un ratico, no me interrumpa, porque ellas estaban jugando. Dijo, bueno, mamá. Entonces listo, fue un rato nomás, un tiempo, ellas entraron, salieron, en la noche estábamos mirando una película. Y yo le dije, no, yo me voy a acostar más temprano, voy a ir a orar un ratico. Ellas se quedaron ahí montando. Entonces cuando Luciana llegó y me dijo, mamá, voy a patinar un ratico, ya eran como las 9. Entonces yo le dije, bueno, hija, entonces patina, pero yo me voy a poner a orar, a adorar al Señor un rato y ya nos acostamos hoy, por más tardar a las 10, porque mañana hay iglesia. Entonces ella me dijo, mamá, pero si usted ya oró hoy, ¿para qué va a orar otra vez? Entonces yo le dije, hija, porque lo mejor que usted puede hacer es estar en la presencia del Señor. Mejor que una serie, mejor que una patacona con todo, porque a mí me gusta el plátano. Mejor que cualquier cosa es la presencia. Hermano, usted se fortalece ahí para hacerle fiel al Señor. Nada puede impedir eso que Dios tiene para un joven, para un hogar,
cuando puede uno disponerse para qué, para eso. Y ahora, hermanos, para ir terminando, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le servimos? Ay, hermano, ¿sabe qué dice Primera de Corintios? Primera de Corintios dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo les decía a los hermanos lo siguiente: cuando uno va de vacaciones, uno mira paisajes ¿qué? Muy hermosos. Y me quedaba asombrado de ver tanto extranjero, mucho extranjero, de muchas ciudades, de muchos países, admirados por la belleza de Colombia. Colombia es un país de mucha ¿qué? Y tiene mucha diversidad en aguas, en flores, en fauna, bueno, todo. Es un país lindo, 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 hermoso. Y uno a veces no puede ni contar todas las cosas que hay en Colombia. Es un país muy diverso, Dios lo hizo así, con muchas cosas. Pues hermano, el mismo Dios que creó a Colombia y que crea la naturaleza y permite que se produzca, que los cedros, dice, produzcan savia y que la tierra produzca hierba y que se produzca en la tierra el pan que sustenta la vida del hombre, dice el Salmo 104, ese mismo Dios tiene una provisión de dones ¿qué? Espirituales. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de cantidades. Y la Biblia en ese pasaje da un listado: fe, dice hacer milagros, dice hablar en lenguas, discernimiento de espíritus, profecía, habla de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dice de servir, de presidir, de administrar. Yo le digo, Señor, enséñame a administrar, enséñame a administrar en lo que tú me has puesto. Y que hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Pero también dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿qué? El mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es ¿qué? El mismo. El Dios que hace todas las cosas es ¿qué? El mismo. ¿Sabe cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Lo dice así: hay diferentes clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo ¿qué? Señor. Dios trabaja de maneras ¿qué? Diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos ¿qué? Nosotros. ¿Sabe qué dice la Escritura en ese capítulo 12 de Primera de Corintios? Dice que a cada uno, y ahí está incluido usted y estoy incluido yo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Sabe que ese encuentro con Dios, ese estar en la presencia de Dios, le trae provecho a quién? A su vida, porque renueva su hombre interior y usted se fortalece en su fe, hermanos. Entonces dice que Él mismo, dice, reparte a cada uno en particular como Él quiere. Yo le digo al Espíritu, usted le debe decir: Señor, tú quieres bendecirme, tú quieres dones para mí, dame. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el asunto, hermanos? En lo que dice Primera de Corintios 4:12. Vamos a leer estos últimos dos versículos y terminamos. Primera de Corintios 4:12. 14:12, perdón. Primera de Corintios 14:12. Mire lo que dice: así también vosotros pues que anheláis. ¿Qué debemos hacer? Anhelar los ¿qué? Los dones espirituales. Ese debe ser el anhelo de usted para este año. Yo quiero dones espirituales, y Él tiene un depósito que para todos hay. ¿Y qué dice más? Dice procurar. ¿Quién procura? Usted y yo. Procuremos abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Cómo edifica usted la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, este año? Abundando en los dones espirituales y
como dice ahí, andando, procurar abundar en ellos para usted edificar la iglesia. Dios nos llamó a eso, hermanos, a consagrarnos. Cuando termino con este versículo, cuando el apóstol Pablo estaba en el libro de Hechos, está esta parte, él estaba encarcelado y lo llevaban de náufrago, lo llevaban para cierta ciudad. Y él iba en una nave y esa nave tuvo dificultades y hubo una tempestad en el mar que dice que ellos lucharon hasta donde más pudieron con la nave, pero ya la dejaron llevar por el mar, no sabían, era oscuro, no sabían a dónde iba. Y dice que el apóstol Pablo se paró en medio de ellos, de los que estaban, porque todos ya pensaban que iban a morir, y les dijo, les dio ánimo, les dijo, no van a perecer, no vamos a perecer. Dios me ha dicho que no vamos a perecer. Pero miren las palabras con las que él les habló. Hechos 27, 23. Hechos 27, 23. Quiero que usted lo lea conmigo y quiero que usted entienda lo que el apóstol Pablo entendió. Dijo, porque esta noche ha estado ¿con quién? Conmigo. ¿Quién había estado con él? En medio de esa tormenta y de esas olas, Pablo había estado en comunión con Dios. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Escuche las palabras de Pablo, de quien soy y a quien sirvo. Si usted es de él, usted le sirve, iglesia. Pablo entendió que él le pertenecía a Dios y por eso le servía a él. Hermoso esa expresión de Pablo. El Dios de quien yo soy y al Dios a quien yo yo sirvo. Póngase de pie y vamos a escuchar esta melodía y le voy a invitar que con reverencia y realmente a lo que nos conviene, usted pueda decirle ahí con sus ojitos cerrados, Señor, yo quiero rendirme a ti. Quiero rendirme a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. No depende del que corre. Oh, Santo, Santo. No depende de nuestra gracia, de nuestra altura, Señor. Habla con tu maestro. No pierdas este tiempo, este espacio. Es lo que tú necesitas. Señor, aquí estamos. Hazlo, hazlo, hazlo en nosotros, Señor Espíritu Santo. Derrama de tus dones. Habla con el Espíritu Santo. Él está en medio de nosotros. Su presencia la podemos sentir. Oh, Él es real. Oh, Santo, humillémonos en esta mañana. Queremos serle fiel. Queremos serte fiel, Señor. Que nuestra familia te sea fiel. Que nuestros hijos te amen, Señor. Por favor. Si usted sabe esta canción, cántela conmigo, con todo su corazón. Y si puede levantar sus manos, hágalo. Haga esta canción en una forma de orar a Dios. De decirle al Espíritu Santo, Señor, yo me rindo a ti este año. Cada día de este año. Oh, me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Levanta tu voz, iglesia, en esta mañana y díselo. Solo a Cristo yo
serle fiel. Una vez más, Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego. quiero serle fiel. Presente su casa en esta hora. Dígale, Señor, aquí estamos, nos rendimos, nos rendimos. Señor, aquí estamos, Señor, presentamos nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestra juventud, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor. Oh, rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, nos rendimos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Solo a Cristo, iglesia. Él merece que tus coronas no sean arrojadas delante de nadie más, sino delante de Él. Oh, Señor, aquí está nuestra vida.